Una interrupción global del sistema ha obligado a British Airways a cancelar todos los vuelos desde los aeropuertos de Londres, Heathrow y Gatwick. La interrupción ha causado graves trastornos para los vuelos en todo el mundo. El mundo de la aviación acaba de ser sacudido por una crisis que nadie vio venir. La cancelación de una ruta internacional importante por parte de British Airways es solo la punta del iceberg. Debajo de esto se encuentra una tormenta que está sacudiendo los mismos cimientos del viaje aéreo moderno. Entra el Boeing 787 Dreamliner, una maravilla de la ingeniería, un símbolo de sostenibilidad, una promesa de un futuro mejor, más rápido y más ecológico, o al menos lo era. Hoy, Dream fusilba como el futuro de la aviación, se encuentra en tierra, envuelto en escándalos, marcado por fracasos y atrapado en una red de fallos de diseño, problemas de motor y encubrimientos que se leen más como un thriller de Hollywood que como un informe de mantenimiento. Esta es la historia de cómo un sueño se convirtió en una pesadilla para Boeing, para las aerolíneas y para los pasajeros de todo el mundo. Así que abróchense el cinturón, porque esto no se trata solo de un avión. Se trata de confianza, ambición, responsabilidad y de si la industria de la aviación puede realmente permitirse jugar con el cielo. Vamos a sumergirnos en el ascenso y el brusco descenso del Boeing 787 Dreamliner. El Dreamliner no era solo un avión. Era una profecía, una promesa de que Boeing no solo estaba construyendo el próximo avión, sino que estaba construyendo el futuro. Cuando el 787 fue presentado por primera vez a mediados de la década de 2000, parecía algo sacado de la ciencia ficción. Compuestos de carbono en lugar de aluminio, ventanas que se oscurecían con solo presionar un botón, un sistema de presurización que te hacía sentir como si estuvieras respirando al nivel del mar. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, y ese era precisamente el punto. Boeing no solo vendía aviones, vendía un sueño, y la gente lo compró. Las aerolíneas se apresuraron a hacerse con el nuevo pájaro. Qatar Airways, British Airways, Air India, United, Vietnam Airlines, Air New Zealand, todos querían participar. El 787 no era solo una máquina, era una declaración. Si tenías el Dreamliner en tu flota, no solo estabas volando mejor, más eficientemente, más lujosamente, más modernamente. Incluso el nombre, Dreamliner, se deslizaba de la lengua como una canción de cuna cantada por un piloto automático. Los pasajeros también lo notaron. Cabinas más silenciosas, viajes más suaves, ventanas más grandes, iluminación ambiental, menos desfase horario. Era la aviación reinventada. No solo se trataba de ir del punto A al B, sino de disfrutar el espacio intermedio. Por un tiempo, parecía que Boeing había cambiado las reglas. Airbus parecía desprevenido. El futuro había llegado y vestía los colores de Boeing. Pero luego, el sueño comenzó a resquebrajarse. A medida que la producción se aceleraba y la presión aumentaba, el audaz nuevo diseño de Boeing comenzó a revelar sus dolores de crecimiento. Se formaron grietas finas en el fuselaje, paneles desalineados, calzas omitidas, huecos en la carcasa de fibra de carbono. Estos no eran pequeños contratiempos, eran fallos estructurales. Las entregas se detuvieron, luego se detuvieron una y otra vez. Uno por uno, los Dreamliners comenzaron a acumularse como promesas costosas y detenidas fuera de las fábricas de Boeing sin destino. Luego vinieron los incendios de baterías. En 2013, 2 baterías de iones de litio se incendiaron a bordo de los Dreamliners. La FAA dejó en tierra toda la flota. Fue la peor pesadilla de Boeing hecha realidad. Un programa nuevo de $1.000 millones ardiendo. Los ingenieros se apresuraron a rediseñar el sistema de baterías. Contuvieron el riesgo de incendio. Los aviones fueron autorizados a volar de nuevo, pero algo más había encendido la duda. Los problemas no eran solo técnicos, eran sistémicos. Boeing había apostado por una cadena de suministro global revolucionaria, subcontratando partes importantes del 787 a contratistas en todo el mundo. Pero en lugar de rapidez y ahorros, obtuvieron retrasos, defectos y costosas reelaboraciones. Las secciones del fuselaje no encajaban, los componentes llegaban tarde o incorrectos, las líneas de ensamblaje se retrasaron. Boeing no estaba construyendo aviones, estaba corrigiendo los errores de los demás. El Dreamliner, nacido de la ambición, estaba siendo asfixiado por la complejidad, y justo cuando parecía que las cosas podrían estabilizarse, llegó el COVID. El viaje internacional colapsó. Las rutas de largo recorrido para las que se hizo el Dreamliner desaparecieron de la noche a la mañana. Las aerolíneas inmovilizaron aviones, pospusieron entregas y redujeron pedidos. Boeing, ya tambaleándose, ahora estaba en caída libre. A medida que se cerraban las fronteras, también lo hacían los balances de Boeing. Peor aún, surgieron más defectos, pequeños, casi invisibles, pero suficientes para detener las entregas una vez más. Uniones desalineadas, fatiga del fuselaje, agujeros perforados en el lugar equivocado. El Dreamliner era demasiado avanzado para ignorar, demasiado defectuoso para entregar.
Lo que una vez fue el orgullo de Boeing se había convertido en su problema más público, y sin embargo, aquí está la paradoja. Cuando el Dreamliner hace magia, vuela más lejos, más silencioso y de manera más eficiente que casi cualquier otra cosa en el cielo. Conecta ciudades como Oakland con Houston, Tokio con San José y Londres con Santiago. A los pilotos les encanta, los pasajeros lo elogian. Para muchos, sigue siendo el mejor viaje en el cielo. La cabina se siente diferente, más respirable, más serena, casi personal. Pero detrás de la experiencia se encuentra la advertencia. El Dreamliner cambió la aviación, pero también expuso las grietas en la estrategia de Boeing, una empresa que antes era liderada por ingenieros, ahora impulsada por los plazos de Wall Street. El sueño se hizo realidad, pero no sin consecuencias. Así que ahora el mundo observa. Aprenderá Boeing de sus tropiezos. Puede equilibrar visión con disciplina, ambición con responsabilidad, porque el Dreamliner no solo debía volar, debía liderar. Y ahora mismo, todos seguimos esperando que ese sueño finalmente aterrice. Problemas de motor, consecuencias globales. Mientras Boeing se apresuraba a abordar problemas de fuselaje y software, una crisis más silenciosa pero más mortal, se había estado gestando bajo el capó, fallos en los motores. Específicamente, los motores Rolls-Royce Trent Mill, que impulsan a muchos 787, se estaban desmoronando, literalmente. Ya en 2016, aerolíneas como ANA comenzaron a reportar grietas y corrosión en las aspas de los motores. Para la década de 2020, el problema se había convertido en una pesadilla de la cadena de suministro. Entregas retrasadas, reparaciones que se prolongan durante meses, aviones inactivos en la pista por falta de un solo componente. Vietnam Airlines, por ejemplo, vio como un Dreamliner en tierra se convirtió en 5, luego en 7. Para el año 2025, se estaban preparando para tener más de 10 aviones en tierra. Air New Zealand informó que 11 de sus Dreamliners podrían estar en tierra para finales de 2025, frente a 5 el año anterior. Esto no es solo una estadística, es la mitad de una flota apagada, y para British Airways se suponía que iba a ser un regreso triunfal. British Airways, uno de los primeros defensores del Boeing 787 Dreamliner, reanudó con orgullo su ruta Londres-Abu Dhabi después de la COVID, una conexión de largo recorrido elegante, impulsada por la eficiencia y el lujo de la próxima generación. Pero en 2025 los titulares cambiaron, la ruta no estaba siendo celebrada, estaba siendo cancelada, y no por los sospechosos habituales. Baja demanda, no disturbios políticos, ni siquiera recortes de costos. La razón, no había suficientes motores para volar los aviones. British Airways culpó de los retrasos a Rolls-Royce, el fabricante de los motores Trent Mill de los Dreamliners. Las piezas de repuesto críticas simplemente no llegaban a tiempo. Sin ellas, los aviones en tierra permanecían en tierra. Incluso las opciones de respaldo fracasaron. Los A380 que podrían haber intervenido estaban atrapados en un limbo de mantenimiento. Sin aeronaves disponibles y sin sustitutos viables, British Airways no tuvo más remedio que cancelar la ruta por completo. Esa única cancelación pudo haber parecido un pequeño incidente en el mapa, pero no lo fue. Simbolizaba una crisis de aviación más grande, una que las aerolíneas han temido silenciosamente durante años, la fragilidad de las flotas modernas. Cuando los aviones de última generación dependen de componentes ultra especializados de un puñado de fabricantes, cualquier interrupción, ya sea cuellos de botella en la cadena de suministro, retrasos regulatorios o fallos de producción, puede tener efectos en cadena en toda la red. Y así fue. Los pasajeros que habían reservado directamente se vieron obligados a tomar rutas complejas e inconvenientes. Los ingresos de uno de los corredores de negocios más demandados de la aerolínea desaparecieron de la noche a la mañana. Los aviones que se suponía volarían de manera eficiente y rentable ahora estaban inactivos. Para British Airways y muchas otras aerolíneas fue otra dura lección. Un avión avanzado es tan útil como su parte más débil. El Dreamliner estaba destinado a eliminar problemas como estos. Pero aquí estamos, rutas colapsando, aviones en tierra y aerolíneas perdiendo millones. Todo porque el futuro de la aviación aún no puede garantizar lo básico de la fiabilidad. En una industria donde el tiempo es dinero y la confianza lo es todo, esa ruta eliminada silenciosamente del mapa es más que un simple contratiempo logístico. Es una advertencia, un recordatorio de que en la carrera por el futuro de la aviación, las promesas por sí solas no mantienen los aviones en el aire. Denunciantes y advertencias. Justo cuando Boeing pensó que la turbulencia no podía empeorar, la luz de crisis en la cabina volvió a encenderse, esta vez desde dentro. El drama en torno al Dreamliner se intensificó, no por un accidente, una falla mecánica o un retraso regulatorio, sino porque personas dentro de la empresa comenzaron a hablar. Y lo que dijeron sacudió los cimientos mismos de la confianza pública en una de las marcas de aviación más icónicas del mundo. En 2024, el ingeniero Sam Salekpour se puso en el centro de atención. No con demandas, no con exigencias, solo con la verdad.
Salapur, un veterano de Boeing, reveló que durante la producción del Dreamliner, supuestamente se presionó a las líneas de ensamblaje para recortar esquinas. Componentes estructurales críticos fueron apresurados y las verificaciones de seguridad rutinarias se agilizaron discretamente. Pero lo que más impactó fue su afirmación de que las advertencias internas fueron sistemáticamente ignoradas, señaladas y luego archivadas en silencio para mantener las entregas en marcha. No era un forastero descontento, era una voz de conciencia de pie en el suelo de la fábrica mientras Boeing corría hacia los objetivos trimestrales. Y no estaba solo. Tras su testimonio, surgieron más denunciantes. Un inspector anónimo reveló haber sido presionado para aprobar componentes que no habían sido revisados completamente, un empujón silencioso hacia la negligencia disfrazado de urgencia laboral. Otro afirmó que sus repetidas preocupaciones por la seguridad fueron recibidas con indiferencia y obstrucción. La implicación era clara, el cronograma era lo primero, la calidad lo segundo, la seguridad lo tercero, si acaso. No eran filtraciones aleatorias, ni ataques oportunistas a una empresa herida. Eran profesionales, ingenieros, inspectores, técnicos arriesgando sus carreras para levantar banderas rojas, no por titulares, no por venganza, sino porque creían que la empresa había perdido su rumbo. Y el mundo escuchó. Las revelaciones provocaron audiencias en el Congreso, reportajes en los medios y una nueva investigación sobre la cultura de seguridad de Boeing. Ya no se trataba solo de tornillos perdidos o piezas defectuosas. Se trataba de la brújula moral de una empresa. Si Boeing, el estándar de oro de la aviación occidental, estaba dejando de lado la seguridad para proteger sus márgenes, ¿qué decía eso sobre toda la industria? Porque en la aviación, la confianza lo es todo. Es lo que hace que los pasajeros suban a los aviones sin dudar. Es lo que convence a las aerolíneas a firmar contratos de $1,000 millones. Es lo que separa el legado de la responsabilidad. Una vez que esa confianza se quiebra, no se repara fácilmente, ni con comunicados de prensa, ni con nuevos directores ejecutivos, ni siquiera con el jet más elegante y avanzado jamás construido. La confianza, como un fuselaje, requiere integridad en cada unión. Y Boeing, como revelaron estos denunciantes, puede haber dejado que algunas de esas uniones se deshicieran peligrosamente. Reacciones de la industria y efectos en cadena. La crisis que envolvió al 737 no solo dejó en tierra a los aviones, sino que sacudió los pilares de la aviación global. Lo que comenzó como un problema de Boeing rápidamente se transformó en un ajuste de cuentas a nivel de toda la industria, exponiendo cuán frágil se había vuelto el sistema. El Dreamliner, una vez aclamado como la cúspide de la innovación en vuelos de larga distancia, había sido la columna vertebral de las estrategias de flota para docenas de aerolíneas internacionales. Pero a medida que los retrasos aumentaban y la fiabilidad fallaba, esa columna vertebral comenzó a resquebrajarse. Las aerolíneas fueron las primeras en sentir las ondas de choque. Las compañías que habían construido meticulosamente sus horarios, rutas y campañas de marketing alrededor del Dreamliner se vieron de repente obligadas a improvisar. Las cancelaciones se volvieron rutinarias y se redibujaron mapas de rutas enteros de la noche a la mañana. Los vuelos desaparecieron. Se redujeron las frecuencias, los pasajeros fueron redirigidos o quedaron varados, y lo que una vez había sido el mayor punto de venta de Boeing, su inigualable fiabilidad, se convirtió en su defecto más condenatorio. El caos no se detuvo con los operadores. Las compañías de arrendamiento, quemadas por las entregas retrasadas y los aviones en tierra, comenzaron a incluir cláusulas de escape en sus contratos, permitiendo a los clientes retirarse si el Dreamliner no llegaba a tiempo o no cumplía con las garantías de rendimiento. Para una industria que se basa en la confianza a largo plazo, esto marcó un cambio dramático hacia la precaución a corto plazo. Las empresas de mantenimiento, reparación y revisión también sintieron el impacto, pero no de la manera habitual. En lugar de mantenimiento rutinario o revisiones programadas, se vieron inundados con solicitudes de emergencia, inspecciones no planificadas, reemplazos urgentes de piezas y revisiones completas de aeronaves que aún se suponía que estaban en su mejor momento operativo. Lo que debería haber sido ciclos de servicio predecibles se convirtió en una unidad de triaje para una flota en crisis. Mientras tanto, Airbus observaba en silencio estratégico. El A350XW del rival europeo, a menudo descartado en el pasado como la alternativa segura pero aburrida, de repente parecía la apuesta inteligente. Mientras Boeing flaqueaba, Airbus no tenía que presumir, solo tenía que contestar el teléfono. Las aerolíneas que una vez habían prometido lealtad a Boeing comenzaron a cubrir sus apuestas, dividiendo pedidos, diversificando flotas y, en algunos casos, girando completamente hacia Airbus. El A350, con su rendimiento constante y falta de titulares, se convirtió en un refugio de la tormenta de Boeing, pero quizás la consecuencia más aleccionadora vino de los propios reguladores. La FAA, EASA y las autoridades de aviación de Asia y el Medio Oriente comenzaron a reevaluar su papel en la crisis.
¿Cómo pasaron estas fallas por la certificación? ¿Se pasaron por alto señales de alerta? ¿Hubo demasiada deferencia hacia los procesos internos de Boeing? Estas no eran preguntas dirigidas a una sola empresa. Eran preguntas existenciales para todo el sistema. Se revisaron los protocolos de certificación. Se endurecieron los marcos de auditoría. Las inspecciones se volvieron más agresivas y, lo más notable, la confianza regulatoria, el pegamento silencioso que mantiene unida la aviación global, fue puesta bajo el microscopio. Lo que reveló la saga del 787 es que la aviación moderna es una red interconectada. Un defecto en Seattle puede cancelar un vuelo en Singapur, descarrilar la estrategia de una aerolínea en Abu Dhabi y desencadenar una reforma legislativa en Bruselas. El Dreamliner no solo se detuvo en la pista, envió ondas de choque por cada calle de rodaje, terminal y torre de control que tocó, y ahora todo el mundo se está recalibrando. Mientras que los defectos estructurales y de ensamblaje del Dreamliner acapararon titulares, el verdadero corazón de la crisis latía en los motores, específicamente el Rolls-Royce Trent Mill, una planta de energía que una vez fue aclamada como una maravilla tecnológica y una piedra angular del atractivo futurista del 787. Suave, eficiente y silencioso, el Trent Mill era el motor que se suponía llevaría al Dreamliner de Boeing a nuevas alturas. En cambio, se convirtió en una de las mayores desventajas del avión. En sus primeros días, el Trent Mill deslumbró tanto a ingenieros como a ejecutivos de aerolíneas. Prometía una reducción en el consumo de combustible, niveles de ruido más bajos, intervalos de mantenimiento extendidos, exactamente el tipo de especificaciones necesarias para rutas modernas, eficientes y de larga distancia. Aerolíneas como British Airways, LATAM y ENA lo eligieron con entusiasmo sobre la alternativa Shen X, pero detrás de los impresionantes números se escondía una bomba de tiempo de fallos de diseño. En solo unos pocos años de entrar en servicio, las aerolíneas comenzaron a reportar un desgaste inesperado del motor mucho antes de lo previsto. El problema central, la sección de la turbina de presión intermedia. Esta parte del motor era particularmente propensa a la fisuración de las palas, la fatiga del metal y la corrosión. Lo que debería haber sido un componente de larga duración estaba fallando a tasas alarmantes. Algunos motores incluso requerían palas de reemplazo antes de haber registrado una décima parte de sus horas esperadas. Estos no eran problemas que pudieran solucionarse en la pista. Las reparaciones requerían equipo especializado y un desensamblaje profundo, a menudo obligando a las aerolíneas a retirar los motores y enviarlos de regreso a las instalaciones de Rolls-Royce en el Reino Unido. La acumulación fue inmediata y brutal. Los espacios para reparaciones eran escasos, las piezas aún más escasas, y la mano de obra técnica requerida era altamente especializada. En un momento, el tiempo de respuesta para algunas reparaciones de motores se medía en meses. El problema no era solo técnico, era logístico y sistémico. La crisis de la cadena de suministro global, ya bajo presión por la pandemia, tensiones geopolíticas y la escasez de semiconductores. Además, estranguló la capacidad de Rolls-Royce para entregar. Los proveedores de componentes luchaban por mantenerse al día. Los retrasos en las herramientas se propagaron por las instalaciones. Incluso cuando se desarrollaron soluciones, como las palas de turbina rediseñadas, no podían fabricarse o entregarse lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda. A mediados de 2025, la situación se había vuelto grave. Según se informa, British Airways tenía más Dreamliners en tierra que operativos. Docenas de 787 en todo el mundo estaban inactivos, con los motores apagados, acumulando polvo en lugar de generar ingresos. Para las aerolíneas, estos no eran solo activos estacionados, eran pérdidas diarias. Los vuelos tuvieron que ser cancelados o redirigidos. La planificación de la flota colapsó y los pasajeros se volvieron cada vez más cautelosos de volar en los aviones de última generación que seguían apareciendo en tierra. Mientras tanto, el otro motor del 787, el HAE GEnx, estaba demostrando ser mucho más estable. Las aerolíneas que habían elegido Dreamliners con motores GEnx pudieron seguir volando con mínimas interrupciones, pero había un inconveniente. Los primeros 737 fueron diseñados a medida para un tipo de motor. No se podía simplemente cambiar un Trent Mill por un GEnx sin un proceso de recertificación y modificación masivo y costos. Para las aerolíneas comprometidas con la configuración de Rolls-Royce, la elección era clara: esperar interminablemente por piezas o dejar los aviones en tierra indefinidamente. El resultado fue catastrófico. Entre 2022 y 2025, se estima que 2/3 de la flota global del 787 experimentaron algún tipo de inactividad relacionada con los motores. Algunas aerolíneas, afectadas por interrupciones repetidas, optaron por retrasar o cancelar futuras compras de Dreamliner por completo. Otros comenzaron a reconsiderar sus estrategias de motores para futuros pedidos, no abandonando el avión por completo, pero ciertamente cubriéndose contra la dependencia de Rolls-Royce. Para Boeing era un escenario de pesadilla. El Dreamliner, diseñado para ser la joya brillante en su corona de largo alcance, había desarrollado una vulnerabilidad fatal, no en sus alas o su fuselaje, sino en su corazón.
Ya no era solo un avión, se había convertido en un símbolo de cómo incluso la aeronave más avanzada puede ser deshecha por un único cuello de botella de un proveedor. En la aviación, un motor lo es todo, es lo que impulsa la promesa, respalda la fiabilidad y alimenta el resultado final. Y en el caso del Dreamliner, se convirtió en el punto de estrangulamiento que transformó el sueño de Boeing en un retraso muy costoso. A medida que se asienta el polvo, la pregunta persiste: ¿se puede restaurar completamente la confianza en el Trent 1000 y por extensión en el 787? ¿O el daño ya se ha agravado demasiado profundo en los libros, los horarios de vuelo y la memoria de la industria? En todo el mundo, los Dreamliners ahora están inactivos en las pistas, recordatorios silenciosos de promesas incumplidas. Vietnam Airlines tiene casi un tercio de sus 787 en tierra, ya sea para reparaciones de motores o esperando inspecciones estructurales. Air New Zealand proyecta que tendrá más de 10 aviones fuera de servicio hasta bien entrado el año 2026. Kenya Airways ha tenido que alquilar aviones de otros operadores solo para mantener su presencia internacional. British Airways, que alguna vez fue uno de los mayores defensores de Boeing, ha pausado la aceptación de nuevas entregas hasta que se resuelvan todos los problemas de inspección y retrasos en los motores. La aerolínea ha invertido en planificación de contingencias, arrendando más A350 y extendiendo la vida de su envejecida flota de 777. Es una vista extraña. Aviones de última generación, algunos con solo unos pocos años, almacenados como reliquias. Lo que una vez fue un símbolo de avance tecnológico se ha convertido en una carga logística. A pesar de todo, el 787 Dreamliner no va a desaparecer. Sigue siendo uno de los aviones de fuselaje ancho más eficientes en consumo de combustible jamás construidos. Para muchas rutas todavía tiene sentido económico y las aerolíneas han invertido demasiado para abandonarlo por completo, pero el aura de invencibilidad del avión se ha desvanecido. El nombre Dreamliner ya no evoca solo innovación, lleva consigo el peso de sus problemas. Boeing está trabajando para solucionar eso. Se espera una variante revisada del 787-10 con materiales reforzados, sistemas de seguridad actualizados y mejor trazabilidad de componentes en 2026. Rolls-Royce está probando una versión de próxima generación del motor Trent con un módulo EPT rediseñado y una capacidad de servicio más rápida. Más importante aún, Boeing está reparando lentamente su relación con los reguladores, las aerolíneas y el público. Pero la industria de la aviación no olvida fácilmente. El Dreamliner seguirá volando, pero el sueño ha sido revisado. Ya no es una historia de perfección, es una historia de recuperación. El Boeing 787 Dreamliner se suponía que iba a ser el avión de pasajeros más avanzado jamás construido, y en muchos aspectos lo es. Cambió nuestra forma de pensar sobre los viajes de larga distancia, conectó pares de ciudades que antes requerían escalas, redujo las emisiones, mejoró la comodidad de los pasajeros, pero la ambición tiene un costo. Los problemas del 787, desde las brechas en el fuselaje hasta las inspecciones falsificadas, desde motores poco fiables hasta la decadencia cultural, han recordado al mundo algo simple pero esencial. En la aviación, la confianza lo es todo. El viaje de Boeing, del triunfo a la agitación, ha sido doloroso de ver y está lejos de terminar. A medida que los nuevos protocolos de seguridad se arraigan, a medida que los ingenieros vuelven al centro de la toma de decisiones, y a medida que la transparencia se convierte en una virtud en lugar de una amenaza, hay esperanza de redención. Pero será un largo rodaje hacia la pista, porque una vez en tierra, incluso la aeronave más hermosa necesita más que un rediseño para despegar de nuevo. Necesita fe, y eso puede ser la parte más difícil de todas. Gracias por volar con nosotros. No olvides dar me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo.